Ahora, lame- Ahora lamento el daño que he ocasionado a esos extraños e increíbles seres en el curso de nuestras escaramuzas nocturnas. Si no hubiera puesto reparos a hablar pacífica y razonablemente con ellos desde un primer momento, pero no me guardan el menor rencor, pues sus movimientos se gobiernan por un código muy diferente del nuestro. La desgracia suya ha sido que sus agentes humanos en Vermont eran tipos de baja calaña, como el difunto Walter Brown, por ejemplo. Por culpa de Brown he alojado grandes prejuicios contra ellos, pero lo cierto es que nunca han ocasionado conscientemente al menos daño a los hombres, si bien algunos congéneres nuestros les han curioseado y juzgado cruelmente. Hay todo un culto secreto practicado por hombres perversos. Un hombre con su erudición mitológica me entenderá perfectamente cuando lo relaciono con Hatsur y la señal amarilla, cuya finalidad es seguirles la pista y enfrentarlas en nombre de abominables poderes procedentes de otras galaxias. No sé. Las drásticas medidas de prevención que han adoptado los exteriores van necesariamente dirigidas contra tales agresores y no contra la especie humana en general. A título incidental, me he enterado de que muchas de nuestras cartas perdidas fueron robadas no por los exteriores, sino por los emisarios del maligno culto del culto de que le hablo. Lo único que los exteriores desean del hombre es paz, no sufrir molestias y unas relaciones a nivel intelectual cada vez mayores. Esto último les es definitivamente indispensable en estos momentos en que nuestras invenciones y máquinas ensanchan los límites de nuestro conocimiento y acciones y hacen que cada vez sea más difícil la existencia secreta de las necesarias avanzadillas de los exteriores en este planeta. Lo que esos extraños seres buscan es tener un conocimiento más profundo del hombre y que los principales filósofos y científicos de la humanidad lleguen a conocerles mejor. Con semejante intercambio de conocimientos desaparecerían todas las amenazas y podría establecerse un modus vivendi que satisfacería a todos. La sola idea de pensar en la posibilidad de esclavizar o degradar a la especie humana resulta de todo punto ridícula. Para iniciar estas nuevas relaciones, los exteriores han decidido escogerme a mí por el ya más que considerable conocimiento que de ellos tengo como su primer intérprete en la Tierra. Anoche me revelaron muchas cosas, hechos de la más sorprendente naturaleza, que abren sorprendentes perspectivas, y mucho más se me dará a conocer en lo sucesivo, tanto de palabra como por escrito. Por el momento no se me demandará que haga ningún viaje al exterior, aunque probablemente desearé hacerlo con el tiempo. En tal supuesto habré de emplear medios especiales y trascender todo lo que hasta aquí estamos acostumbrados a considerar como experiencia humana. En lo sucesivo no volverán a asediar más mi casa, todo ha vuelto a la normalidad y los perros no tendrán en qué ocuparse. En lugar de terror se me ofrece un presente rico en conocimientos y con la perspectiva de una aventura intelectual que pocos mortales han podido disfrutar hasta ahora. Demasiado bueno para ser verdad. Los exteriores son tal vez los seres orgánicos más maravillosos que existen o allende el espacio y el tiempo, integrantes de una raza cósmica de la que el resto de las formas con vida no son sino meras variantes degradadas, son más vegetales que animales, si es que tales términos pueden emplearse a la materia de que están formados y tienen un aspecto un tanto fungiforme, aunque la presencia de una sustancia semejante a la clorofila y un sistema nutritivo muy peculiar les distingue a los auténticos hongos cormofíticos. En realidad están formados de una materia enteramente ajena al sector del espacio en que habitamos, con electrones que cuentan con un número de vibraciones definitivamente distinto. De ahí que estos seres no puedan fotografiarse con los films y placas ordinarias del universo conocido, aun cuando puedan verlos nuestros ojos. No obstante, cualquier buen profesional de la química que tuviera los conocimientos requeridos podría hacer una emulsión fotográfica que reprodujera sus imágenes. Los exteriores tienen una sorprendente capacidad para traspasar en plena forma corpórea el vacío interestelar en el que no hay aire ni calor, en tanto que algunas variantes suyas no pueden hacerlo si no es gracias a una ayuda mecánica o a curiosos trasplantes quirúrgicos. Solo unas cuantas especies poseen las alas resistentes al éter características de la variedad de Vermont. Las que habitan en ciertas cumbres remotas de Europa llegaron por otros procedimientos. Su semejanza externa con la vida animal y con la modalidad de estructura que consideramos material es una cuestión de evolución paralela más que de estrecho parentesco. Su capacidad cerebral sobrepasa la de cualquier otra forma de vida existente.
Aunque las especies aladas de nuestra montañosa región difieren mucho de ser las de mayor desarrollo, la telepatía es su medio habitual de comunicación, aunque poseen unos órganos vocales rudimentarios que tras una ligera operación, pues la cirugía ha alcanzado un tremendo desarrollo entre ellos, pueden facultarles para duplicar el habla de aquellos tipos de organismos que todavía hacen uso del habla. Su principal morada inmediata es un planeta todavía por descubrir y casi sin luz, ubicado en el límite mismo del universo de nuestro sistema solar, más allá de Neptuno y el noveno a partir del Sol. Es como suponíamos, el objeto al que en ciertos antiguos y prohibidos escritos se denomina místicamente Yugot, y pronto será el escenario de una extraña proyección de la mente sobre nuestro mundo con el fin de facilitar las relaciones intelectuales. No me sorprendería que los astrónomos se mostraran lo suficientemente sensibles a estas corrientes mentales y descubriendo Yugot cuando a los exteriores les parezca oportuno, pero Yugot por supuesto es solo el principio. El grueso de los seres habita en abismos dotados de una extraña organización fuera del alcance de toda imaginación humana. El glóbulo espacio-tiempo que reconocemos como la totalidad de toda entidad cósmica no es sino un átomo de la verdadera infinidad en que están insectos, y a mí se me va a mostrar todo lo que el cerebro humano puede abarcar de esa infinidad. Algo que solo ha hecho con no más de 50 hombres desde los comienzos de la especie humana. Es posible que al principio todo esto le parezca un desvarío, Wilmart, pero con el tiempo se dará perfecta cuenta de la extraordinaria oportunidad que se me presenta. Mi aspiración es que usted comparta conmigo al máximo posible esta experiencia, y a tal fin tengo que contarles miles de cosas que no puedo reproducir sobre el papel. Hasta hoy le había sugerido que no viniera a verme, pero ahora que todo va bien, sería para mí un gran placer que olvidara mi advertencia y aceptase ser mi huésped. No sé, ¿no podrá usted darse una vuelta por aquí antes de iniciarse el curso en la universidad? Será verdaderamente maravilloso si pudiera hacerlo. Traiga la grabación fonográfica y todas las cartas que le he escrito para utilizarlas como elementos de consulta. Las necesitaremos para reconstruir toda esta impresionante historia. Le agradecería que trajese también las fotografías, pues con la excitación de estos días parece que he extraviado los negativos y mis fotografías ya suena muy sospechoso. No lo hagas, pero no se imagina la cantidad de datos que voy a incorporar a todo este tentador y sugestivo material, y mucho menos el sensacional plan que he ideado para complementar mis aportaciones. No lo dude, nadie me espía ahora, y tampoco encontrará usted nada normal o que pueda trastornarle. Venga, e iré a buscarle en mi coche a la estación de Blatebor. Dispóngase a pasar aquí una larga temporada y prepárese a oír hablar durante largas veladas de cosas que escapan a toda conjetura humana. Bien entendido que no debe decir nada. ¡Ay, aquí no! Bien entendido que no debe decir nada a nadie, pues el asunto en cuestión no debe trascender al público. No, el servicio de trenes a Blatebor no es malo. En Boston pueden enterarse del horario. Tome el B&M hasta Greenfield y transborde. Allí, para el corto trayecto que le resta, le sugiero que agarre el que sale a las 4:10 de la tarde de Boston. Dicho tren llega a Greenfield a las 7:35, de donde a las 9:19 sale otro que pasa por Blatebor a las 10:01 de la noche. Aun si fuera cierto todo esto, que flojera tomar tantos trenes. Todo y entre semanas, notifíqueme la fecha, iré a la estación a esperarle con mi coche. Perdone que le escriba a máquina. ¡A máquina! ¡A máquina! No, está muerto, es un hongo ya. Pero como usted bien sabe, últimamente me falla el pulso y no me siento capaz de escribir largos párrafos. Ayer compré esta nueva corona en Baltimore y parece que funciona a la perfección. En espera de sus noticias, y espero verle muy pronto con la grabación fonográfica, todas mis cartas y las fotografías. Queda atentamente suyo, Henry W. Ackley. La complejidad de mis emociones tras releer y reflexionar sobre tan extraña e inesperada carta sobrepasa toda posible descripción. He dicho que de repente me sentí aliviado al tiempo que me invadía una sensación de preocupación, pero esto solo expresa burdamente las implicaciones de multitud de sentimientos, en gran medida subconscientes, que encerraban tanto desahogo como inquietud. Para empezar, aquella carta estaba tan en las antípodas de toda la cadena de horrores que le precedieron.
El cambio de actitud desde el terror más descarnado a aquella fría simpatía e incluso exaltación era algo tan inesperado, meteórico y radical. Me resultaba difícil creer que en un solo día pudiese cambiar de tal manera la perspectiva psicológica de alguien que había escrito aquella exasperada nota del miércoles. Al margen de cualquier descubrimiento, esperanzador que hubiera experimentado con la llegada del nuevo día. En ciertos momentos, una sensación de irrealidades en conflicto me hacía preguntarme si todo aquel insólito drama de fantásticas fuerzas del que no era partícipe directo no sería una especie de sueño ilusorio, producto en gran medida de mi propia imaginación. Luego mi atención se centró en la grabación de fonográfica y mi turbación fue aún mayor. Difería tanto aquella carta de todo lo que había esperar. Al analizar mis impresiones, comprobé que había dos fases bien diferenciadas. En la primera, en el supuesto de que Ackley hubiera estado y estuviera aún en su sano juicio, el cambio efectuado en la situación había sido rapidísimo e increíble. En una segunda fase, el cambio experimentado en la actitud, forma de expresarse y lenguaje de Achilles difería mucho de lo que puede conceptuarse como normal o previsible. Su personalidad entera parecía haber experimentado una dudosa transformación, una mutación tan radical que difícilmente podría reconciliarse sus dos aspectos. Es un hongo ya. En el supuesto de que ambos representaran idéntico estado de equilibrio mental, las palabras, la ortografía, todo era sutilmente distinto, y con mi sensibilidad académica hacia la prosa literaria pude revelar profundas divergencias en sus más normales reacciones y en el ritmo de sus respuestas. Desde luego, el cataclismo emocional o revelación capaz de provocar tan violenta transformación debe ser tremendo, no cabe la mayor duda, pero también es cierto que la carta tenía todo el estilo de Ackley, la misma pasión por lo infinito, la misma curiosidad intelectual. Ni por un momento o más de un momento se me ocurrió la idea de que pudiera ser falsa o hubiera una malintencionada sustitución. ¿Acaso no era la invitación esa buena disposición suya a que comprobara en persona la, ver, la veracidad de la carta, prueba suficiente de su autenticidad? El sábado por la noche no me acosté, lo pasé en vela pensando en los misterios y prodigios ocultos tras aquella última carta. Mi mente contrariada por la rápida sucesión de monstruosas ideas que había tenido que hacer frente en los últimos 4 meses, no dejaba de dar vueltas a este nuevo y sorprendente material que llegaba a mis manos, pasando de la duda a la aceptación en un ciclo que no hacía sino repetir la mayoría de las fases por las que atravesé al enterarme por primera vez de tales prodigios, hasta que mucho antes del amanecer el interés y la curiosidad que me retenía comenzaron a reemplazar el marasmo de perplejidad e inquietud en que me hundí en un primer momento. Loco o cuerdo, metamorfoseado o simplemente aliviado, lo cierto es que Ackley había descubierto un impresionante cambio de enfoque en su azarosa investigación, un cambio que reducía drásticamente el peligro, real o imaginario, en que se encontraba, a la vez que abría nuevas e insospechadas perspectivas al conocimiento de lo cósmico y sobrehumano. Mi fervor por lo desconocido se avivó en mi afán por igualar el suyo, y me sentí contagiado por salvar a aquel mórbido obstáculo que se interponía en mi camino, liberarme de las enloquecedoras y extenuantes limitaciones que imponen el tiempo, el espacio y la ley natural, entrar en relación con el inmenso espacio exterior, aproximarme a los espectrales y abismales secretos del infinito y lo esencial, sin duda, y valía la pena arriesgar la vida. Eres estúpido, ojalá te mueras, el alma y hasta el propio juicio. Y además Ackley decía que ya, ojalá, conociendo a Lovecraft, ojalá te vuelvas un hongo con conciencia, estúpido. No había peligro, me invitaba a visitarle en lugar de sugerirme que me mantuviera alejado como había hecho hasta entonces. Una comezón me invadía ante la sola idea de lo que Ackley iba a contarme. Sentí tal fascinación que casi me impedía todo movimiento el imaginarme sentado allí, en aquella solitaria y en los últimos tiempos asediada granja, ante un hombre que había hablado con auténticos emisarios del espacio exterior, sentado allí con aquella espeluznante grabación y el monto de cartas en que Ackley había tratado de resumir sus conclusiones previas, de manera que no le pensé más, y el domingo por la mañana envié un telegrama a Ackley en el que le decía que le encontraría en Blatterborn el miércoles siguiente, el 12 de septiembre, si no tenía nada que objetar en aquella fecha.
Solo en una cosa no seguí sus indicaciones, en la elección del tren. Con franqueza, no me agradaba nada la idea de llegar bien entrada la noche en aquella encantada región de Vermont, así que en lugar de ir en el tren que Ackley proponía, telefoné a la estación e hice otra combinación levantándome temprano y cogiendo el tren de las 8:07 con destino a Boston. Podía tomar el de las 9:25 que llegaba a Greenfield a las 12:22. Este enlazaba exactamente con un tren que llegaba a Baltimore a la 1:08 de la tarde. Hora a todas luces infinitamente mejor que las 10:01 de la noche para encontrar a Kelly y viajar con él por aquella comarca abigarrada de cumbres montañosas y encubridora de tantos secretos. Le notifiqué mi combinación en el telegrama y me alegró saber en la respuesta que me envió aquella misma noche que estaba de acuerdo con mis planes. Su telegrama decía así: combinación satisfactoria, le esperaré tren 1 a 8 miércoles. No olvide grabación, cartas y fotografías. Tranquilícese hasta ese día. Espere grandes revelaciones. Ackley. Estúpido. O sea, no puede ser. La llegada a mis manos de este mensaje, respuesta directa del que envié a Clay y que por fuerza tenía que haber sido llevado a su casa desde la estación de Townsend, bien por su funcionario de telégrafos o a través del hilo telefónico reparado, suprimió cualquier duda subconsciente que pudiera albergar acerca de la autoría del tan sorprendente. ¿O será que todo el pueblo ya está condenado? Ojalá, o puede ser también. Sorprendentemente carta, advertí una gran sensación de alivio, desde luego enormemente mayor de la que podía esperar por entonces, pues mis dudas no se habían desaparecido del todo, sino que estaban profundamente guardadas, pero aquella noche dormí a pierna suelta y hasta bien entrada la mañana, y durante los 2 días siguientes me dediqué afanosamente a hacer los preparativos del viaje. Esto se va a poner feo. El miércoles me puse en marcha, tal como habíamos acordado, llevando por todo equipaje una maleta llena de objetos personales y material científico, es decir, la horrible grabación fonográfica, las fotografías y toda la correspondencia material con Akele, siguiendo las instrucciones. No le dije a nadie dónde iba. Estúpido, estúpido, estúpido. Me daba perfecta cuenta de que todo aquello requería la máxima discreción, aun por muy favorablemente que resultara. La sola idea de un auténtico contacto mental con entes extraterrestres procedentes del mundo exterior no dejaba de resultar extraordinario para una mente preparada e incluso un tanto predispuesta como la mía. ¿Cuál sería, pues, su efecto sobre la masa de profanos sin ningún conocimiento sobre la materia? No sé qué sentimiento predominante en mí, si el temor o la expectación ante lo desconocido, cuando tras cambiar de tren en Boston me adentré en dirección oeste, dejando atrás un territorio conocido, Waltham, Concord, ayer Filshun, Garner, Atoll. El tren llegó a Greenfield con 7 minutos de demora, pero aún estaba esperando el expreso que enlazaba en dirección norte. A toda prisa transbordé, y mientras el tren transitaba a la plena luz del día por territorios de los que había leído mucho, pero jamás había visitado, experimenté una extraña sensación de ansiedad. Me introducía en una Nueva Inglaterra, más primitiva y retrasada que las mecanizadas y urbanizadas regiones meridionales y del litoral en que había pasado toda mi vida, una Nueva Inglaterra ancestral y todavía incolume, sin los extranjeros ni los humos de las fábricas, sin los anuncios ni las carreteras de hormigón que pueden verse allí donde ha llegado la modernidad. Podían apreciarse esporádicos restos de una vida aborigen no abandonada, cuyas profundas raíces la convierten en auténtica prolongación del país. Esa vida aborigen transmitida de generación en generación, que conserva extrañas y antiguas tradiciones y esto sí bien bonito, ¿no? Lovecraft y las pobres culturas africanas y todo eso que las llamas primitivas. Racista. Suelo para que puedan germinar creencias tenebrosas, maravillosas y rara vez mencionadas. De vez en cuando veía a un lado la azul franja del río Connecticut resplandeciendo bajo la luz del sol, y a la salida de Northfield lo cruzamos. A frente se vislumbraba unas verdes y enigmáticas montañas. Cuando pasó el revisor revisor, me percaté de que no nos encontrábamos ya en Vermont. Me dijo
Me dijo este que retrasara el reloj una hora, pues en aquella montañosa región septentrional no querían saber nada de cambios de hora para ahorrar luz solar. Al hacerlo me pareció como si retrasara el calendario un siglo entero. El tren se ceñía el curso de las aguas y en la otra margen, ya en New Hampshire, pude ver la cercana ladera del escarpado Quantastic, sobre el que circulaba todo tipo de antiguas y extraordinarias leyendas. Luego surgieron calles en mi izquierda y una isla verde en medio del río a mi derecha. La gente se levantó y se encaminó hacia la puerta y yo le seguí. El tren se detuvo y de repente me encontré bajo la larga marquesina de la estación de Blatterboard. Mirando la hilera de automóviles que esperaban, vacilé un momento tratando de averiguar cuál sería el Ford de Ackley, pero mi identidad fue reconocida antes de que pudiera tomar ninguna iniciativa. Quien se dirigía hacia mí con la mano tendida y me preguntaba con gran delicadeza si yo era Albert en Wilmart de Arkham. No era, desde luego, Ackley. No era, desde luego, Ackley. Aquel hombre no se parecía nada al barbudo y entrecano Ackley de la fotografía. Era una persona mucho más joven y más de ciudad, vestida a la moda y solo con un bigote negro recortado. Su refinada voz me produjo una sensación extraña y casi alarmante de vaga familiaridad, aunque no pude presenciar a quien me recordaba. Ya estás muerto. Mientras le examinaba, le oí expresar que era un amigo de mi supuesto anfitrión y que había venido de Townsend en su lugar. A que le decía había sufrido un repentino ataque de la dolencia asmática de que sufría y no se encontraba en condiciones de hacer el viaje, pero no era nada grave y no habría ningún cambio en los planes de que me habría llevado hasta allí. No podía vislumbrar en qué medida del tal Mr. Noyes, nombre con el que se me presentó, estaba al al corriente de las investigaciones y descubrimientos de Ackley. Aunque daba su informal apariencia, no me los imaginaba juntos. Cavilando en la vida solitaria que Ackley llevaba, me sorprendió un tanto en que pudiera recurrir fácilmente a semejante amigo, pero mi perplejidad no me reprimió entrar en el automóvil que mi acompañante me señalaba con un gesto. Aquel no era el viejo cochecito que esperaba encontrar por las descripciones que me hizo Ackley, sino un grande e inmaculado modelo de reciente aparición en el mercado, propiedad de Noyes al parecer y con matrícula de Massachusetts, con el curioso emblema del sagrado bacalao de aquel año. Mi guía deduje debe ser un forastero del paso con la comarca de Townsend. Noyes subió el coche y sentándose a mi lado lo puso en marcha al instante. Me alegré de que no se mostrara locuaz, pues una extraña condensación atmosférica me hacía sentir renuente a mantener una conversación. La ciudad parecía tener un singular atractivo bajo la luz vespertina. Mientras subíamos una cuesta y girábamos a la derecha para entrar en la calle principal, Battleboard dormitaba como esas antiguas ciudades de Nueva Inglaterra que uno recuerda de su infancia, y algo había en la disposición de los tejados, chapiteles, chimeneas y fachadas de ladrillos. Me pareció encontrar en el umbral de una región medio encantada por la acumulación de estapas sin interrupción temporal, una región en la que podían acontecer y prevenir las cosas más antiguas y extraordinarias, porque jamás había sido avivados sus recoldos. Mi tensión y presentimientos fueron acrecentamiento a medida que dejábamos ser atrás Blatterboard, pues había algo indefinido en aquel abigarrado paisaje montañoso con sus imponentes, amenazadoras y apiñadas vertientes verdes y graníticas que hacían pensar en lobregos secretos e inmemoriales reliquias del pasado que muy bien podían ser hostiles al género humano. Durante algún tiempo nuestro trayecto discurrió paralelo a un achuroso río de escaso caudal que descendía desde las remotas montañas del norte, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo cuando mi acompañante me indicó que aquel era el río West. Fue en estas aguas exactamente donde, según recordaba haber leído en el artículo periodístico, se vio flotando a raíz de las inundaciones uno de aquellos morbosos seres de rasgos semejantes a cangrejos. Poco a poco el paisaje se fue haciendo más abrupto y desolado en torno nuestro. Arcaicos puentes cubiertos resistían temerosos
Temerosamente el paso de los años en las cavidades montañosas y la medio abandonada vía de ferrocarril que discurría a lo largo del río parecía exhalar un aire de desolación difusamente visible. Podían observarse en todo su esplendor inmensas extensiones del valle con grandes despeñaderos y el granito virgen de la Nueva Inglaterra tenía un aspecto gris y austero. Por entre la vegetación que trepaba hasta las cuentas montañosas había gargantas y por las que rebotaban aguas bravías, vertiendo en el río los inconcebibles secretos de millares de cumbres sin hollar. De vez en cuando se bifurcaban estrechas y semiocultas carreteras que se abrían paso a través de macizas y frondosas masas de bosque, entre cuyos ancestrales árboles podrían muy bien estar al acecho ejércitos enteros de espíritus elementales. Al divisar aquel insólito paisaje, me vino a la memoria el acoso que se veía sometido a aquel por seres invisibles cuando viajaba por aquella misma carretera, y no me extrañó lo más mínimo de que tales cosas pudieran acaecerle. El pintoresco y precioso pueblo de New Fane, al que llegamos en menos de una hora, fue nuestro último contacto con el mundo que el hombre puede llamar resueltamente suyo por derecho de conquista y posterior ocupación. Tras cruzarlo, dejamos toda relación con lo inmediato, tangible y temporal, y nos introducimos en un fantástico mundo de sosegada irrealidad por el que la angosta y serpenteante carretera subía, bajaba y se retorcía con un casi consciente e intencional capricho por entre los desolados cumbres cubiertas de una verde patina y los casi despobladores valles, con la única excepción del ruido del coche y algún que otro leve murmullo en las escasas granjas por las que pasábamos muy de vez en cuando. El único sonido que llegaba a mis oídos era el constante gorgoteo y discurrir de misteriosas aguas que brotaban de innumerables manantiales ocultos en los sombríos bosques. La inmediatez de las achatadas y majestuosas montañas resultaba ahora un espectáculo verdaderamente impresionante. La pendiente y lo escarpado de aquellos picos era aún mucho mayor de lo que me había imaginado, y no parecían tener nada en común con el mundo prosaico y objetivo que conocemos los frondosos y no hollados bosques que cubrían aquellas inaccesibles laderas parecían ocultar misteriosos e increíbles secretos, y hasta llegué a creer que el perfil mismo de las montañas tenía un significado extraño que el paso del tiempo pudiera relegar al olvido, como si se tratara de imponentes jeroglíficos legados por una supuesta raza de titanes cuyas hazañas solo se conservan en raros y profundos sueños. Aquella atmósfera de tensión y amenaza inmediata se vio reforzado por todas las leyes del pasado y todas las asombrosas revelaciones contenidas en las cartas y fotografías de Henry Ackley que mi memoria avivó. El objetivo de mi visita y las tenebrosas anomalías que conjeturaba se me hicieron de repente presentes, produciéndome un estremecimiento que casi apagó mi ardor por profundizar en las profundidades de lo arcano. Mi guía debió advertir mi inquietud, pues a medida que la carretera era más irregular y discurría por paisajes más abruptos, haciendo nuestra marcha más lenta y más traqueteada, sus ocasionales observaciones de cumplido adquirieron una continuidad hasta constituir un discurso fluido. Se puso a hablar de la singular belleza y hechizos de la comarca, al tiempo que demostraba no ser ajeno a los estudios sobre el folclore de mi anfitrión. Por las preguntas que con sumo tacto me hacía, era evidente que conocía la finalidad científica de mi viaje y sabía que traía información de cierta importancia, pero no dio muestra de saber conocer el extraordinario grado de profundidad que había llegado las investigaciones de Ackley. Sus modales eran tan agradables, normales y educados que sus observaciones deberían haberme tranquilizado y devuelto la confianza, pero extrañamente su efecto era justo el contrario. Mi desasosiego iba en aumento a medida que sorteábamos curvas y tranqueteábamos por aquellas carreteras para adentrarnos en desoladas parajes en que todo eran montañas y bosques. A veces daba la impresión de que mi acompañante intentaba tirarme de la lengua para ver qué sabía de los espeluznantes secretos que encerraba aquel lugar, y cuanto más hablaba mayor era aquella vaga, molesta y desconcertante familiaridad que encontraba en su voz. No se trata de una familiaridad que pudiera considerarla de normal o agradable. A lo mejor es la voz que aparece en la psicofonía. A pesar del tono tan prudente y educado de su voz,
Su voz de alguna manera la relacionaba con pesadillas ya olvidadas y tenía la impresión de que si la identificaba me volvería loco. De haber contado con una buena excusa, creo que habría renunciado a continuar adelante, pero tal como estaban las cosas no podía hacerlo y pensar que una conversación fría y científica con el propio Aqueley nada más llegar me ayudaría mucho a calmar mis nervios. Además, había un elemento extrañamente alentador de belleza propiamente cósmica en aquel hipnótico paisaje por el que subíamos y bajábamos como en sueños. La noción del tiempo se había perdido en los laberintos que quedaban atrás y en derredor solo se divisaban las florecientes olas de lo férico y el renacido encanto de siglos ya pasados, las venerables arboledas, los inmaculados pasos cercanos de festivos capullos otoñales y a grandes intervalos las pequeñas granjas de color marrón cobijadas entre grandes árboles bajo precipicios verticales